realidad que experimentamos es una renderización de realidad virtual creada por nuestros cerebros. Con esta afirmación, David Deutsch destruye la confianza ciega en nuestros sentidos. No percibimos el universo de forma directa. Lo que llamamos mundo exterior es, en realidad, un modelo interno generado por procesos biológicos. Esta no es una propuesta mística, sino una conclusión física. Habitamos una simulación interna de la realidad que nuestro cerebro construye para procesar datos. Lo inquietante es que hemos confundido esta renderización con la totalidad de la existencia. Nuestra intuición nos engaña haciéndonos creer que el tiempo es una línea única y que solo existe lo que vemos. Sin embargo, las leyes de la física revelan que somos parte de un multiverso vasto, donde cada evento cuántico ramifica la historia en infinitas versiones reales y simultáneas. A través de los 4 pilares del conocimiento, la física cuántica, la evolución, la computación y la epistemología, perforaremos esta ilusión biológica. No somos observadores pasivos, sino entidades capaces de crear conocimiento y transformar el tejido de la realidad misma. Bienvenido a una visión donde el límite no es el espacio, sino nuestra capacidad de explicarlo. Imagina que estás frente a una decisión que cambiará el curso de tu vida de forma definitiva. Tu intuición te dice que, al elegir, la opción que descartas simplemente deja de existir, evaporándose en el reino de lo que pudo haber sido. Sin embargo, la física cuántica, si dejamos de intentar domesticarla con explicaciones cómodas, nos dice algo radicalmente distinto. La realidad física no elige, la realidad se ramifica. Ese cruce de caminos no es el final de una posibilidad, sino el nacimiento de 2 historias paralelas, ambas igual de sólidas, tangibles y reales. Suele enseñarse el colapso de la función de onda como un evento físico real. Nos dicen que el universo es una nube de probabilidades que se condensa en un solo hecho en cuanto ocurre una medición. Pero hay un problema fundamental. Nadie ha visto jamás ese colapso. Es un parche matemático diseñado para que el mundo no siga pareciendo lineal y predecible a nuestra escala humana. Lo que sí se ha observado con precisión es que la materia se comporta con una continuidad asombrosa. Si eliminamos ese artificio y miramos las ecuaciones con honestidad, vemos que todo lo que puede ocurrir, ocurre, pero sucede en diferentes capas de un mismo tejido masivo. La interpretación más racional de la ciencia moderna es que vivimos en un multiverso, no como una fantasía metafísica para la ficción, sino como la consecuencia inevitable de tomar la mecánica cuántica en serio. Nuestra realidad percibida es solo una diminuta porción de un todo complejo, una superposición de historias coexistentes donde cada movimiento subatómico y cada evento físico bifurca el universo. Tú, el observador que ahora mismo procesa este pensamiento, no eres una entidad aislada en una línea solitaria. Eres parte de una estructura masiva donde tu existencia física se despliega en múltiples dimensiones. Mientras aquí experimentas esta versión de los hechos, existe otra variante de ti, con la misma carga de realidad, que habita la opción que creíste descartada. No son universos situados en galaxias lejanas. Son capas que ocupan el mismo espacio físico, separadas solo por el fenómeno de la decoherencia. Nuestra mente lucha por aceptar esta multiplicidad, pero la física no se adapta a nuestras corazonadas. Nuestras intuiciones deben expandirse si aspiramos a comprender lo que realmente está sucediendo en la profundidad del cosmos. Pensemos en el gato de Schrödinger, sin la neblina de la paradoja. No hay un gato en un estado confuso.
hay una división del mundo físico. En una rama, el mecanismo se activa y el observador encuentra un gato muerto. En la otra, el mecanismo falla y el gato está vivo. Ambas realidades son definitivas y coexistentes. El misterio desaparece cuando aceptamos que observar no crea la realidad desde la nada, ni destruye las otras opciones, sino que simplemente revela en qué rama del multiverso nos encontramos estacionados. Esta perspectiva transforma nuestra noción de identidad. El yo es una estructura que se expande por las infinitas versiones de la existencia descritas por las leyes de la física moderna. Lanzas una moneda al aire. Mientras gira, el universo parece contener la respiración. Tu intuición dicta que, al caer, el destino quedará sellado en una sola cara. Pero bajo la lente de la mecánica cuántica pura, lo que realmente ocurre es una expansión de la realidad física. En el momento del impacto, el tejido de lo que llamas realidad se ramifica silenciosamente. No es que la moneda elija un lado, es que el sistema completo se multiplica para realizar cada resultado posible. Aceptar esto no es una rareza conceptual, es una transformación radical que nos obliga a cuestionar la estructura misma del mundo objetivo. La interpretación de los muchos mundos, formulada por Hugh Everett, no es una idea decorativa o una preferencia estética del investigador. Es la conclusión más coherente de aplicar las leyes de la física sin añadir supuestos innecesarios. Tradicionalmente, se enseña que los sistemas cuánticos evolucionan de forma continua hasta que alguien mide algo, momento en el que ocurre un colapso súbito de la función de onda. Sin embargo, ese colapso es un relleno interpretativo que contradice la universalidad de las leyes físicas. Everett propuso eliminar ese artificio. Si la ley cuántica dicta que múltiples resultados son posibles, entonces todos ocurren en versiones distintas de la totalidad física existente. Cuando un evento físico permite varios desenlaces, el universo no elige, se expande. Estas ramas no son proyecciones mentales, sino estructuras independientes que coexisten matemáticamente dentro de un mismo marco físico, sin interferencia significativa a gran escala. Lo fascinante es que, aunque todo lo posible ocurre, no sucede en la misma proporción. En el lanzamiento de la moneda, la gran mayoría de los mundos verá cara o cruz según las leyes de probabilidad. Todos esos mundos son reales, pero el multiverso no es un caos absoluto, sino un patrón de regularidades constantes que emergen de la estructura profunda de la información cuántica universal. Aquí, el concepto de posibilidad cambia sus cimientos. No hablamos de lo que simplemente pudo haber sido, sino de lo que físicamente es, aunque no sea perceptible desde esta rama específica de la historia. Lo posible no es una ilusión ni una fantasía mental. Es parte esencial del inventario objetivo de todo lo que realmente existe en el cosmos. El azar es solo la manifestación de nuestra perspectiva limitada. Somos observadores dentro de una ramificación, sin acceso directo al resto del archivo infinito de la realidad total. El multiverso es un patrón objetivo de realidades paralelas, generadas por leyes físicas universales. Esta visión nos desplaza de cualquier pedestal especial o privilegiado. No habitamos un pequeño cosmos hecho para nosotros, sino una vasta estructura que nos contiene como una posibilidad física más entre muchas otras. Lo que entendemos por real se amplía definitivamente, integrando todas las versiones del tejido cósmico, universal y total de la existencia. Observa por un instante el dispositivo que utilizas para ver este contenido. Es fácil caer en la trampa
de pensar que la computación es un fenómeno artificial, algo que el ser humano creó de la nada para organizar datos y resolver ecuaciones complejas. Sin embargo, la realidad científica es mucho más profunda. La computación es una propiedad intrínseca y fundamental de la naturaleza misma. Un ordenador funciona porque las leyes de la física, en su nivel más básico y elemental, permiten que la información sea procesada siguiendo patrones lógicos. No estamos ante una simulación de videojuego diseñada por una inteligencia externa. Estamos ante un universo cuya estructura física es computable por derecho propio. Durante mucho tiempo, se asumió erróneamente que la computación era solo una abstracción matemática útil, pero totalmente separada de la materia sólida. Pero el descubrimiento de la computación cuántica reveló que procesar información es un fenómeno físico regido por las leyes del cosmos. Las computadoras no simulan la realidad desde una dimensión ajena o ficticia. Son objetos físicos reales que pueden emular cualquier otro proceso natural, porque operan bajo las mismas reglas fundamentales de la computación universal. La pregunta relevante no es si vivimos en una simulación, sino por qué las leyes de la física permiten construir máquinas capaces de contener y procesar el mapa completo de la existencia física. La clave reside en la universalidad. Un computador universal puede imitar cualquier fenómeno físico porque la estructura del mundo es coherente, lógica y racional. Si los átomos se comportan de cierta forma, es porque las reglas que los gobiernan son compatibles con la existencia de la computación y el conocimiento objetivo. Esto no implica que el mundo sea una ilusión digital, sino que existe una arquitectura real que permite que el universo sea modelado y comprendido desde su interior. No somos personajes atrapados en un código ajeno. Somos parte de un sistema físico capaz de generar representaciones precisas de sí mismo. Esta capacidad llega a su límite con las computadoras cuánticas. Al utilizar la superposición y el entrelazamiento, estas máquinas acceden a una potencia de procesamiento que revela la verdadera naturaleza de la materia. No hay magia ni truco en ello. Es la manifestación directa de que las leyes del mundo permiten que la información exista en múltiples estados simultáneos. Esto prueba que el universo es un sistema donde el conocimiento tiene un papel central. Ciertas configuraciones físicas, como un cerebro o una computadora, pueden contener verdades objetivas sobre otras partes del cosmos. La conexión entre computación y realidad es, por tanto, una de las verdades más sólidas de la ciencia moderna. El universo es un sistema que permite el surgimiento de explicaciones, y la computación es el lenguaje físico que hace posible ese proceso de descubrimiento. Imagina que intentas sostener una estructura inmensa utilizando hilos sueltos. Tarde o temprano, el peso de la realidad terminará por romperlos. Entender el mundo no consiste en acumular datos aislados, sino en entrelazar explicaciones profundas que revelen cómo funciona la totalidad. David Deutsch propone que nuestra comprensión descansa sobre 4 teorías fundamentales que, al unirse, forman el tejido sólido de la realidad objetiva. Estas leyes no son compartimentos estancos de la academia, sino los pilares que sostienen todo lo que observamos y experimentamos. Ninguna es suficiente por sí sola, pero juntas componen la red más coherente de conocimiento que la humanidad ha logrado construir. La física cuántica es el primer pilar. Lejos de ser solo una teoría sobre partículas diminutas, es la descripción de cómo se ramifica la materia en el espacio. Su interpretación más sólida, la del multiverso, nos dice que la realidad
está compuesta por múltiples versiones de cada evento posible. Las probabilidades no surgen de nuestra falta de información, sino de una estructura física de historias simultáneas. El universo no elige un solo camino, los recorre todos en diferentes ramas de un tejido masivo y real. El segundo pilar es la teoría de la evolución. Aquí, la adaptación no se ve solo como un proceso biológico, sino como la forma en que el conocimiento se incorpora en la materia física. El ADN es información útil que ha sobrevivido porque resolvió problemas específicos en el pasado. La evolución es, en esencia, la teoría de cómo el conocimiento surge y persiste contra el caos. Es el proceso mediante el cual la información se vuelve resiliente y duradera dentro del flujo constante del multiverso cuántico. El tercer pilar es la teoría de la computación. Al integrarse con la física, revela que cualquier proceso natural es, en principio, computable. Un computador universal puede simular cualquier fenómeno físico porque el universo mismo permite el procesamiento de información. Esto eleva al cosmos a un sistema capaz de generar modelos internos de sí mismo, permitiendo que existan entidades físicas que comprenden las reglas del juego desde dentro de la propia estructura. Finalmente, la epistemología es el hilo que une todo. El conocimiento no es una lista de hechos, sino un conjunto de explicaciones difíciles de variar que nos permiten entender qué ocurre realmente. El progreso se basa en la crítica racional y en la búsqueda de mejores explicaciones. Estos 4 pilares se explican mutuamente. La física cuántica permite la computación. La evolución produce entes capaces de crear conocimiento. Y la epistemología guía ese proceso de descubrimiento. Juntos, nos muestran que no vivimos en un sistema cerrado o determinado, sino en una realidad abierta y creativa, donde el potencial de mejora no tiene límites físicos conocidos. Cada explicación es un nuevo paso hacia el infinito. Mira fijamente la sombra de un árbol que se proyecta sobre el césped, mientras el sol avanza lentamente por el cielo. Tu percepción cotidiana te dice que el tiempo se mueve de forma lineal, que la mañana ha muerto definitivamente para dar paso a la tarde, y que esa sombra simplemente se desplaza hacia un futuro que todavía no existe. Sin embargo, bajo la arquitectura masiva del multiverso propuesta por David Deutsch, esta sensación de pérdida constante es una de las ilusiones más persistentes de nuestra limitada especie. El tiempo no funciona como un flujo unidimensional que te arrastra inevitablemente hacia el olvido. Es, en realidad, una dimensión física, intrincada y totalmente simultánea. No se trata de una secuencia donde los eventos emergen y luego desaparecen de la existencia objetiva, sino de una estructura física vasta donde múltiples realidades coexisten y se moldean de forma mutua en cada instante del cosmos total. A medida que el universo evoluciona, no lo hace siguiendo un hilo único y solitario, sino como una inmensa y compleja red de líneas temporales que comienzan siendo prácticamente idénticas antes de separarse en ramificaciones profundas. Cada evento cuántico que ocurre despliega variantes que ya estaban latentes dentro del tejido infinito de lo posible. Esta ramificación constante es lo que el cerebro humano interpreta erróneamente como la flecha del tiempo. Si pudieras observar el multiverso desde una perspectiva externa, verías que el pasado es simplemente un estado específico, donde todas esas variantes estaban casi perfectamente sincronizadas entre sí en el inicio de la historia. El presente, por el contrario, representa una explosión masiva de divergencias físicas y reales. Pero aquí
ocurre lo más asombroso de todo. Aunque las versiones de tu propio universo se aparten, nunca llegan a aislarse de forma absoluta. Permanecen conectadas mediante las llamadas interferencias cuánticas, esos sutiles efectos microscópicos que permiten que las historias paralelas se influyan mutuamente de forma continua. Estos efectos físicos, confirmados con rigor en laboratorios de alta precisión, refuerzan la noción de que esos otros mundos no son fantasías matemáticas abstractas. Ellos participan activamente en la dinámica profunda de la realidad física cotidiana que percibimos hoy. Tu experiencia subjetiva dentro de este esquema necesita una redefinición total y urgente. La idea tradicional de un yo único que atraviesa el tiempo, como un pasajero sentado en un tren, es un engaño útil para la supervivencia biológica, pero es falso para las leyes de la física cuántica. En la realidad objetiva, existen múltiples versiones de ti: el individuo que fuiste hace 10 años, el que eres ahora mismo y el que serás en el futuro. Todos ellos coexisten en esta estructura atemporal como entidades completas, sólidas y coherentes por derecho propio. No eres un único sujeto desplazándose con esfuerzo por una línea. Eres en realidad una familia de individuos en universos paralelos relacionados, como las ramas de un mismo ser que se despliega en el espacio-tiempo. Esta visión fusiona la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica de una forma demoledora. La relatividad ya nos había advertido que no existe un ahora absoluto compartido por todos los observadores. Ahora, la física cuántica añade que no existe un solo universo. Juntas, estas verdades conforman una geometría cuántica donde todas las etapas de la existencia son igualmente reales, físicas y permanentes en el tejido del cosmos. El paso de los segundos no destruye el ayer ni crea un mañana de la nada. El pasado no se ha ido realmente y el futuro no está por venir. Ambos son simplemente regiones geográficas específicas del multiverso que habitas de forma permanente. Cada instante es parte del tejido de la realidad objetiva sólida. Al final, el tiempo es una propiedad del bloque de realidad completo que existe de forma eterna y simultánea en la vasta estructura del multiverso infinito. Coloca una pequeña piedra sobre una superficie lisa y empújala suavemente. Verás que su movimiento sigue una trayectoria predecible que puedes calcular fácilmente con lápiz y papel. Solemos creer que el acto de procesar información es una actividad abstracta, algo que sucede exclusivamente en nuestra mente o en chips de silicio de forma aislada. Pero la computación cuántica ha venido a demostrar que calcular es, en esencia, un fenómeno puramente físico. Cada vez que manipulas un símbolo o resuelves una ecuación, estás interactuando con las leyes fundamentales que rigen el universo. La computación no es una herramienta que inventamos nosotros, sino una propiedad básica de la materia que descubrimos. Cuando Alan Turing formuló su visión sobre las máquinas inteligentes, lo hizo desde la lógica matemática. Su máquina universal era un dibujo mental de lo que significaba resolver un problema mediante pasos finitos. Lo que nadie sospechaba en aquel momento es que esta abstracción se convertiría en un tema profundamente físico, porque un ordenador real no es una idea platónica, es un objeto que debe obedecer las leyes de las partículas y los campos de fuerza. Por eso, la computación es física, y si las leyes que gobiernan la materia cambian bajo la lente cuántica, entonces todo lo que creíamos posible computar debe ser reevaluado bajo este nuevo paradigma. Aquí es donde la computación cuántica se manifiesta como una ventana a la estructura de la realidad.
A diferencia de tus dispositivos actuales, que se limitan a bits binarios, interruptores que solo pueden estar encendidos o apagados, las computadoras cuánticas operan con qubits. Estos no eligen un solo camino, habitan múltiples estados de forma simultánea. Es la dinámica del multiverso aplicada al procesamiento de datos. Lo revolucionario es que la solución a un problema complejo no se encuentra por fuerza bruta, sino mediante la interferencia de ondas. Las respuestas incorrectas se cancelan entre sí, mientras que la verdad emerge amplificada. Es el universo filtrando sus propias posibilidades para entregarte una respuesta coherente. Una máquina cuántica de tamaño moderado podría realizar hoy más operaciones paralelas que todos los procesadores clásicos del universo visible trabajando juntos. Sin embargo, su valor no reside solo en esa velocidad vertiginosa. Su existencia misma prueba que las leyes físicas son computables y comprensibles para nosotros. No habitamos un caos ininteligible. Vivimos en un entorno que permite que surjan estructuras complejas capaces de modelar la información del entorno. Este no es un detalle trivial. Es la razón científica por la cual existen la ciencia y el conocimiento objetivo. Es un error común pensar que el universo es un gran ordenador o una simulación de videojuego. Esa metáfora simplista nos resta profundidad. No somos personajes dentro de un código ajeno. Somos la manifestación interna de un sistema físico que permite la creación de conocimiento real. La capacidad de simular la realidad es una propiedad intrínseca de los átomos, no de algo exterior. La computación cuántica nos enseña que nuestras antiguas intuiciones estaban limitadas por la visión de un mundo estático. Pensábamos que el cálculo era algo limitado por el papel, sin entender que el papel mismo obedece leyes cuánticas. Al replantear la computación desde estas nuevas reglas, comprendemos el verdadero alcance de lo que es posible saber hoy. La teoría de la computación cuántica es, por tanto, una teoría sobre las transformaciones físicas que pueden ocurrir en el cosmos. Donde hay computación, hay posibilidad de transformar explicaciones y mejorar nuestra comprensión del multiverso. Esta capacidad de procesar datos de forma universal es lo que permite que el conocimiento sea una fuerza real en el universo físico, transformando nuestro entorno mediante la razón pura. Este progreso es el motor que nos permite descubrir la estructura objetiva de la realidad física total. Imagina que asistes a un espectáculo de ilusionismo y ves a un hombre desaparecer frente a tus ojos. Si alguien te dice que ocurrió por magia real, no te ha dado una explicación, sino una etiqueta para ocultar su ignorancia. Ese concepto de magia es infinitamente flexible. Podría explicar la desaparición, pero también que el mago se convirtiera en paloma. Como sirve para todo, no sirve para nada. El progreso humano no depende de acumular datos o de observar patrones superficiales, sino de generar explicaciones profundas que nos digan qué hay realmente en el mundo y cómo funciona. Una explicación es una propuesta sobre la estructura de la realidad, pero su valor no reside en lo convincente que suene, sino en lo difícil que sea de modificar sin que el sistema completo deje de tener sentido de forma absoluta objetiva. Tomemos el ejemplo de las estaciones. Los antiguos griegos explicaban el invierno mediante el rapto de Perséfone. Su tristeza causaba el frío. Esta es una explicación fácil de variar. Podrías cambiar a Perséfone por cualquier otro dios y el relato seguiría igual. En cambio, la explicación moderna basada en la inclinación del eje terrestre es difícil de variar. Si alteras el ángulo de inclinación en el modelo,
la teoría deja de encajar con el clima observado en los hemisferios. El criterio que separa lo valioso de lo trivial no es solo la predicción, sino esta resistencia al cambio. Este principio es mucho más poderoso que el método científico tradicional, pues implica que el conocimiento avanza cuando las ideas son confrontadas con la lógica y solo sobreviven las más robustas ante la crítica racional. El éxito depende de buscar teorías que no puedan ser alteradas arbitrariamente por el capricho del narrador. Muchos errores filosóficos provienen de ignorar este pilar. El empirismo extremo afirma que solo debemos hablar de lo que observamos directamente. Pero esta postura es una trampa lógica. La afirmación «solo lo observable es real» no es una observación, sino una filosofía abstracta. Si la aplicáramos estrictamente, tendríamos que dejar de creer en los núcleos estelares o en las hebras de ADN, ya que nadie los ha visto en vivo. Tenemos explicaciones sólidas para sostener que estas entidades existen, porque forman parte de teorías que funcionan y son difíciles de cambiar. Negar la validez de lo no observable directamente limita la imaginación científica y perpetúa errores. La ciencia no se trata de lo que vemos, sino de lo que explicamos con éxito sobre lo invisible. Es vital distinguir entre la ciencia y la razón. La ciencia es una aplicación específica de la razón a los fenómenos físicos, pero la razón es un campo mucho más amplio. Es la capacidad humana de generar y mejorar explicaciones en cualquier dominio imaginable. La razón es la base de la física, pero también de la ética y la política. Pensar que solo la ciencia genera conocimiento es caer en el cientificismo, una idea que descarta cualquier progreso fuera de los laboratorios. La historia nos enseña que la ciencia no se expande excluyendo la filosofía, sino absorbiéndola cuando sus explicaciones se vuelven comprobables mediante experimentos. Este enfoque corrige la noción pesimista de que existen misterios eternos. A menudo se dice que hay cosas que jamás entenderemos por nuestra limitada biología, pero la historia muestra que lo que parecía insondable, como la naturaleza de la vida, terminó por explicarse mediante la razón humana. El universo no está obligado a ser comprensible, pero lo es, no por un diseño especial, sino porque nuestras capacidades intelectuales han evolucionado para descubrir verdades profundas mediante la creación de explicaciones. La existencia de lenguajes y computadoras demuestra que el conocimiento es una fuerza física real que transforma el entorno. No hay garantía de éxito final, pero sí evidencia de progreso constante. El límite del conocimiento no es técnico, sino filosófico. No se trata de saberlo todo, sino de seguir sabiendo más. El conocimiento es infinito en su potencial de mejora. No hay un destino final donde las preguntas se agoten. En última instancia, la autoridad no reside en los expertos o la tradición. La autoridad reside en la mejor explicación disponible, y esa siempre puede cambiar ante una crítica mejor fundamentada. El pensamiento crítico es una necesidad absoluta para avanzar. El futuro pertenece a quienes no temen cambiar de opinión frente a una razón superior. Donde hay búsqueda honesta, hay esperanza. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.